Agradecemos al Señor por esta nueva oportunidad que nos da para estudiar de su palabra. Vimos en la clase anterior un resumen muy breve sobre Jesús el Salvador. Ahora seguiremos estudiando su palabra. Vimos ese día acerca de la gran comisión que el Señor Jesús le dio a sus discípulos. Y no solamente a sus discípulos, sino que a todos los que seamos sus discípulos hasta que Él venga a buscarnos. Vimos allí en Mateo 28, desde el versículo 18, donde dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí el Señor recalca ir y hacer discípulos. Para que enseñándoles, segundo requisito, hacer discípulos para enseñarles, para que guarden. Porque eso es lo que requiere el Señor de sus discípulos. Porque un discípulo que ha venido a Cristo por salvación debe guardar sus enseñanzas, debe vivir por ellas. Los discípulos estuvieron durante todo el ministerio del Señor Jesús a su lado. Estaban día y noche aprendiendo de su maestro para poder después tener una base en la doctrina de Cristo, para poder traspasarla a los discípulos que vendrían. Por lo tanto, nosotros ahora vamos a estudiar acerca de los rudimentos de la doctrina de Cristo, orando al Señor para que su Espíritu Santo nos guíe. Nos vamos a ir al libro de Primera de Corintios, capítulo 3, desde el versículo 6 en adelante. Porque allí nos relata que los creyentes somos edificio de Dios y labranza de Dios. Y en el edificio, hermanos, tenemos que poner primero el fundamento, y en la labranza debemos poner primero la semilla, porque también somos labranza de Dios. Allí en 1 Corintios 3 vamos a leer desde el versículo 6, dice: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino que Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Aquí podemos ver que dice: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Allí en la iglesia de Corintio había una controversia, porque como había ido el apóstol Pablo a predicar, luego Apolos, uno decía: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo. Y aquí el apóstol aclara la situación, dice: yo planté, o sea, Pablo evangelizó. Apolos regó, que es el que adoctrinó, fue el que regó la semilla. Pero él aclara: el crecimiento lo ha dado Dios. El versículo 7 dice que ni el que planta ni el que riega es algo, sino el crecimiento lo da Dios. Dice allí el versículo 9: porque nosotros somos colaboradores de Dios.
Eso es lo que somos. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Y si nos vamos al versículo 10, dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Dice que Él puso el fundamento y debemos mirar cómo sobreedificamos. El fundamento es la firmeza que tiene el edificio. Y mientras más profunda sea la excavación, más profundo sea el fundamento, más firmeza tiene el edificio. Ahora dice, hay una advertencia. Dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica, cómo levanta hacia arriba el edificio. Y solamente lo podemos hacer en obediencia a la palabra del Señor. El versículo 11 es fundamental por lo que dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento, solamente es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es la firmeza del edificio. Si nos vamos al versículo 12 al 15, dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Dice, si sobre este fundamento, que es el Señor Jesucristo, edificamos con materiales no perecibles, la palabra de Dios, la obra permanecerá. Y se va a recibir recompensa. Hermanos, se va a recibir recompensa. Cuando venga la prueba, no habrá nada que derribe nuestra edificación. ¿Por qué? Porque hemos edificado con materiales que no perecen. Aquí el apóstol lo ponía como ejemplo, el oro, dice, el oro, plata, piedras preciosas. Esos ejemplos son materiales que se conservan. Si nosotros sobreedificamos en el fundamento que es Jesucristo, en la palabra, cuando venga el fuego de la prueba, no lo derribará. No hay nada que pueda derribar la edificación si estamos fundamentados en Jesucristo y en su palabra. Nos vamos a ir al libro de Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículo 23, dice lo siguiente. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Aquí el apóstol Pablo primeramente nos dice, siendo renacidos. Y la base de este nuevo nacimiento es la muerte sacrificial de Cristo. Y ahora nos habla que somos renacidos de simiente incorruptible. El Señor es la semilla incorruptible que dice por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre.
Y aquí en el mismo libro de Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículo 1, dice lo siguiente: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Aquí, hermanos, se levanta una nueva creación en Cristo, desechándolo del viejo hombre, como dice aquí, malicia, engaño, envidias, etc. El versículo 2 nos dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Desead, dice, como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Y la leche espiritual no adulterada es la palabra del Señor. Y dice el versículo 4: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Hermano, buscando esta leche espiritual, con hambre de esta leche espiritual, de esta manera nos vamos a acercar a Él, como dice, acercándoos a Él, piedra viva. Esta leche es la que nosotros tenemos que desear. Nos vamos a ir al libro de Hebreos. En el capítulo 5. Versículo 11 dice lo siguiente: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Qué terrible aquí el reclamo que hace el apóstol. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. No escuchamos la palabra. Y en Hebreos 1 y 2, mire qué maravilloso lo que nos dice el Señor. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Podemos ver que en el Antiguo Testamento el Señor hablaba a los profetas para que ellos la transmitieran al pueblo. Pero mire lo que dice el versículo 2. Qué bendición más grande es la que tenemos hoy día. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, por su Hijo Jesucristo, en el cual Él tiene complacencia. Dice, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él ahora nos habla a través de su Hijo Jesucristo. Y esas son las palabras, la doctrina de Cristo, que nosotros con su ayuda tenemos que aprender. Si nos vamos al capítulo 2 del mismo libro de Hebreos, versículo 1, dice, por tanto, debido a este reclamo de que nos hemos hecho tardos para oír, por tanto, dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. ¿Qué es lo que es deslizarse? Es algo que se va cayendo, deslizando. No está en su sitio firme. Se desliza. Y nos vamos a ir, hermanos, a un contexto. Dice que debemos tener más solicitud y más atención. En la caída de Adán, allí en el Génesis, Adán fue muy pronto para hablar. Cuando Dios les buscó en el huerto, ellos se escondieron y le dice que dónde estaban. Y le dice, estaba desnudo y me escondí. Y el Señor le dice, ¿cómo supiste que estaba desnudo? Y aquí el hombre habla y dice, la mujer que me diste, culpando a Eva y a su paso al Señor.
tú me la diste. Entonces él fue pronto para hablar, pero fue tardo para oír la voz del Señor. El mal de Adán y Eva, que no escucharon la voz de Dios, y él los echó afuera. Y como terminando ya la lección, vamos a ver Hebreos 4, 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos amados, la palabra del Señor es eficaz. Y Adán no la escuchó con Eva. Y al no escuchar su palabra, nos estamos dando vuelta y dando vuelta en los rudimentos. Que el Señor nos ayude a edificar sobre el fundamento y con materiales no perecibles, que es la palabra del Señor. Mi Señor les bendiga, hermanos.